el distrito más joven, Claro. 1898, hay que cortar esa parte. Okay. Ya, uno Oportunidad nos encontramos con Santiago Tacunan. Santiago Tacunan es el historiador de Lima Norte. Quiero saber un poco de cómo comenzó Santiago Tacunan. Esta vez lo tenemos presente y después de tantas entrevistas y después de tanta salida en televisión, en los medios, por fin lo tenemos acá. Santiago, muy buenos días y quiero que nos cuentes un poco quién es Santiago Tacunan para que nuestros seguidores puedan ver la calidad de personas que estamos entrevistando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Santiago Tacunan Bonifacio. Como muchos de los limeños, nací en provincia y por este proceso de migración llegamos aquí a Lima Norte. Estudié en un colegio estatal en la zona de Coyique, Comas, donde yo resido actualmente. Y a partir de eso inicié una loca carrera por tratar de profesionalizarme en la Universidad de San Marcos. Elegí la carrera de Historia y me ha dado muchas satisfacciones a partir de una vinculación con el doctor Pablo Macera y otros investigadores en el Seminario de Historia Rural Andina, y también en el desarrollo de una actividad pública en algunas municipalidades, desarrollando trabajos específicamente en lo que conozco un poco, que es el tema educativo, cultural, en Independencia, en Comas, también en Los Olivos. Actualmente soy director de la Escuela Nacional de Archivística del Archivo General de la Nación, que pertenece al sector del Ministerio de Cultura. Qué bueno, miren, estamos escuchando y estamos de sus propias palabras, ya que es difícil tener un poco de estas entrevistas tan personales, ¿no? Entrar un poco en el ámbito de su vivencia, cómo ha salido él adelante. Pero bueno, también queremos saber pues sus logros de Santiago, qué es lo que lo ha llevado a tener esta carrera, cuál ha sido, digamos, el esfuerzo que le ha tocado vivir, porque yo sé que en las aulas de la universidad no es sencillo salir adelante, y más que todo San Marcos es una universidad de muy buen prestigio y muy dura, como se dice, ¿no? Sí, recuerdo la primera vez que pude ir a San Marcos después del proceso de admisión. Mi papá me subió a un carro que era la Santa Luz Mila, que está más o menos a la altura de Año Nuevo, y su último paradero justamente era en el cruce de Universitaria con Venezuela, o sea que no podía perderme. Y llegando ahí, bueno, uno avisoraba un enorme cartel que decía bienvenido a San Marcos, y entonces ingresar ya era todo un reto, un logro, pero ingresando a la ciudad universitaria también nos dimos cuenta que era una ciudad dentro de otra ciudad, porque habían facultades, ¿no? Una serie de pabellones distantes eran. Muy distantes, y entonces teníamos que ir un poquito descubriendo. Pero fueron años bastante interesantes. Me acuerdo que durante esos años también se había inaugurado el tema de la avenida universitaria, que todavía no contaba con alumbrado público. Una de las empresas era la línea 37, una de color verde con línea amarilla, que nos llevaba también desde la zona de San Miguel, San Marcos, hasta la entrada de San Felipe, donde de ahí teníamos que transitar a altas horas de la noche para llegar a casa porque no había una movilidad. En esa época no había mototaxis, y entonces el tránsito era pues más o menos caminando. Pero era bastante entretenido porque en el trayecto podías ir conociendo un poquito el barrio, la zona, con algunos vecinos, tanto de día como de noche, y eso de alguna otra manera llamaba un poco la atención porque justo atravesábamos unas zonas arqueológicas que están cerca de la casa donde yo he vivido, y eso de alguna otra manera alimentaba también esas ganas de poder investigar un poquito sobre la historia de lo que nos rodea, de lo que es cotidiano para algunos y extraño para otros. Y en ese sentido creo que ese hilo de investigación se fue forjando poco a poco, que nos ha permitido hasta el día de hoy tener más de 20 publicaciones ya por algunas editoriales impresas, ¿no? Y justo tomaste la pregunta que quería hacerte. ¿Cuál fue la motivación de Santiago para tomar la historia, y más aún la historia de Lima Norte? Porque recordamos que hay uno de los últimos distritos ha sido acá en Lima Norte, ha sido Los Olivos, ¿no? Entonces, ¿qué te motivó, digamos, puramente, ¿no? De repente hay muchos televidentes que ellos pueden de repente animarse también a saber de la historia, a retrospectar del pasado de nosotros, ¿no?
Yo creo que mucho influye los profesores que nosotros hemos tenido, tanto en primaria, pero sobre todo en secundaria, donde uno ya más o menos va haciéndose la idea de lo que quiere hacer. He tenido muy buenos profesores de historia que nos han inculcado un poco más allá del tema de los datos, de los nombres y las fechas, sino el desarrollo del proceso, ¿no? En el contexto que se daba. Y eso de alguna otra manera llamó siempre mi atención y cuando elegía un poco también qué carrera llevar en San Marcos, revisaba, y debo confesarlo con bastante humildad, alguna carrera que no tenga temas de matemática, ¿no? Porque yo soy malísimo, soy negado para las matemáticas. Y en ese sentido revisaba un poco la malla curricular, los cursos, y la anécdota que yo tengo es que cuando yo elegí la carrera no tenía ni un curso de matemáticas, pero cuando ingresé justo habían hecho un cambio de malla y habían introducido un curso que era de introducción a la estadística, que era no tan difícil, no tan difícil, pero para alguien que de pronto no ha tenido mucha experiencia en matemáticas, era bastante complicado. Pero lo resolvimos, buscamos amistades claro, de la Facultad de Matemáticas pura, que ahí existe, para que nos ayuden las anécdotas ahí entre una y otra, y logramos desarrollar ese tránsito universitario. La elección de nuestra carrera, creo que hasta el día de hoy lo disfruto, claro, porque sí, creo que una de las grandes contribuciones que tienen que hacer los historiadores es publicar, investigar. Claro. Y eso es lo que hemos hecho desde que ingresamos a las aulas de San Marcos, incluso cuando éramos estudiantes, y bueno, hasta el día de hoy seguimos publicando, gracias a Dios. Ahora con la docencia, ¿no? Sí, un poco dedicado también a la docencia, en las diversas facultades, aquí en la Universidad Católica Sede Sapiense, aquí de Lima Norte, y tratando siempre de impulsar el tema de la investigación en los estudiantes para que puedan de alguna otra manera tener ese bicho, ese espíritu de poder formarse, dado que esto es una exigencia académica que claro, lo llevas incluso fuera de las aulas universitarias, ¿no? Como sí, investigador, sí, como profesional. Ok, mira Santiago, ahorita nos encontramos haciendo esta entrevista en el distrito de Los Olivos. Tenemos ya 36 años de fundación. ¿Qué te enteraste? ¿Qué supiste un poco en la historia de este distrito? ¿Qué lograste encontrar? Porque no solamente sabemos que hemos trabajado en algún momento, también has trabajado en la Municipalidad de Los Olivos, pero ¿qué supiste, Santiago, aprovechar de este nuevo encuentro, ¿no? ¿Cómo se dio, cómo inició este distrito? Porque antes éramos San Martín de Porres, para los que no saben. Pero ¿qué te llevó a lograr completar? Porque si bien no recuerdo, tienes como 3, 4 libros del distrito de Los Olivos. Sí, en realidad Los Olivos fue un tema que elegimos luego de investigar Comas, Caraballo. Decidimos investigar un poco Los Olivos porque tiene una historia que, si bien es paralela a los otros distritos de Lima Norte, existen algunas peculiaridades, ¿no?, que llamaban nuestra atención. Primero era el distrito más joven, claro, 1898, hay que cortar esa parte. Okay. Ya, uno de los distritos más jóvenes, ¿no?, de 1989, que llamaba mucho nuestra atención. Y coincidentemente, a los pocos años, cuando ya comenzábamos a investigar esa historia, tuvimos la oportunidad de ser funcionario público aquí en la municipalidad, fui jefe de Educación y Cultura, y redondeamos un poquito la investigación a partir del contacto con algunos vecinos para poder tomar testimonio, porque ya habíamos conseguido alguna información documental. Y darle forma, ¿no? Y darle un poquito de forma, contrastar las versiones, las fuentes, habían algunas contradicciones, encontramos también alguna documentación que había sido fraguada, y eso es lo interesante, ¿no?, cuando uno va investigando. Y a partir de eso hicimos una presentación para que la municipalidad pueda publicar el libro. Ahí hay otra historia también muy larga respecto a la publicación. Finalmente hubieron un consenso de poder publicarlo, aunque hay algunos regidores, funcionarios que se opusieron en su momento, a pesar que no había ningún cobro respecto a la publicación. Claro. Y bueno, conseguimos que una universidad pueda publicar este libro, y así es que obviamente salió a costo cero para las finanzas de la municipalidad, pero que luego se ha ido distribuyendo a colegios y que nos dan a entender una rica historia que no solamente tenemos que desarrollarla a partir de abril
de 1989, que es la fecha de creación distrital, sino que hay que recorrer un poquito en la historia, tratando de ubicar una serie de antecedentes arqueológicos, coloniales, que nos van a sorprender, porque aquí en el distrito, increíblemente, tenemos influencia caral. Ah, mira, ve, qué interesante. Y justamente de ese punto era lo que queríamos comentar para todos los chicos. Es que Los Olivos no solamente es un distrito de documentos, no solamente es un distrito de creación nueva. Tenemos que remontarnos bien al pasado para entender qué hay en estas tierras, porque estas tierras han sido agrícolas, han pasado de la arqueología también a la historia. Entonces, entendamos un poco, porque esperemos dar un recorrido al distrito para que nos vaya hablando in situ de cada punto que hay, pero sin embargo podemos dar de repente un pequeño panorama y atravesar desde la época arqueológica hasta la colonial que tenemos acá en el distrito. Sí, claro, en realidad el uso de los territorios de esta localidad y de todo Lima Norte era netamente agrícola. Habían algunos puntos urbanos, pero eran muy pequeños. Toda la zona era una despensa alimentaria que las antiguas poblaciones que ocuparon estos territorios aprovecharon al máximo, dado que los suelos de esta zona tienen mucha fertilidad, aunado al aprovisionamiento de agua del río Chillón, aunado a la cercanía que tenían con el litoral, donde había un intercambio comercial entre pescadores y agricultores, y su interconexión con población de la Sierra de Lima para esta complementariedad alimenticia con el intercambio de chuño, de charqui y de otros productos deshidratados que se trasladaban a grandes distancias, hizo de este espacio un lugar muy apetecible por las poblaciones y que poco a poco a lo largo de los años se han ido ocupando. Una de las primeras evidencias que nosotros vamos a encontrar son unos pequeños promontorios o cerritos que nosotros conocemos, que en realidad algunos llaman huacas, pero que en realidad son centros arqueológicos. Podemos mencionar como Huaca Infantas, Naranjal, Cerro Mulería, el Cerro Pro, y quizás el más extraordinario de todos es Cerro El Pacífico, Okay. ¿no? Redescubierto por Abel Traslaviña, ¿no? Luis Blanco y otros arqueólogos que han hecho trabajos interesantes donde se han encontrado evidencias de una influencia caral, como te mencionaba. Y esto, de alguna otra manera, ha sido evidenciado con los hallazgos arqueológicos que se han hecho, porque se han encontrado xicras, por ejemplo. Oh. La xicra, para los que de pronto, los que nos escuchan puedan entenderlo, son unas bolsas de fibra vegetal que los antiguos pobladores de Caral, hace casi 5.000 años de antigüedad, utilizaban como un elemento constructivo para amarrar, ¿no?, las construcciones, los terraplenes que hacían, para que en algún movimiento sísmico no se desmoronara la edificación. Ese elemento constructivo ha ido desarrollándose en otras zonas, como en Bichama, Áspero, Bandurria, y aquí a Lima Norte ha llegado a Pampa de Cueva, Pampa de los Perros, Garagay, e increíblemente también en Cerro del Pacífico. Luis Blanco, justamente en una excavación, encontró una xicra de más o menos 1,5 metros de diámetro. Era una xicra ceremonial que estaba ubicado en la parte central de una plaza en forma de U, en la cúspide del cerro. Durante años vivió sepultada y eso no ha permitido que de pronto pueda ser rescatada, pero dado esta visión que los arqueólogos tienen, Abel Traslaviña también lo vio en algunas fotografías, hizo varios artículos interesantes, y entonces se hizo una excavación y se descubrió incluso una ocupación posterior, ¿no? Porque hay también evidencia de sacrificios de camélidos peruanos, hay una llama, por ejemplo, y evidencia de un consumo alto en mariscos y pescados. Esto nos habla de una interconexión que te comentaba hace un momento. Entonces, estamos en una zona que Los Olivos tiene, que arqueológicamente tiene muchísimos datos y que nos habla de una secuencia ocupacional que creo que vale la pena recordar para que todos entiendan de que aquí en Los Olivos hay población con miles de años de historia y que de alguna otra manera nosotros hoy, en el 2025, somos parte de esa línea histórica que continuamos con una ocupación, con un uso distinto, porque ahora es netamente residencial, ¿no?, doméstica, claro, pero también con algunos espacios económicos, pero que se ha cambiado, ¿no? Se ha revertido el tema del uso
agrícola. Y hablando de esa historia, mira, nosotros, yo sé por estudios que tenemos cercano la Huaca Garagay, bueno, mal llamada Huaca, pero sin embargo es un recinto, ¿no? Ceremonial. Muestra de ello también tenemos uno acá, que es el Infantas 2, grande este centro, pero sin embargo está todavía por estudiar. Esperemos en algún momento las autoridades, ojo ahí a las autoridades, que en algún momento puedan invertir, ¿no? De repente hacer inversiones a través de la empresa privada para que pueda ser estudiados, ¿no? También no olvidemos de Huaca de Oro, ¿no? Un complejo muy interesante, Cerro de Pro, ¿no? Osnapuquio, mira que estamos acá a unas cuadras, y que vamos a dar una vuelta para visitar, para que la gente conozca. Esta rica historia arqueológica, digamos, es muestra de que nos hemos asentado, digamos, como olivenses, en tierras que tienen trascendencia. Sin embargo, también quiero poner en alto que también hay una historia, de parte histórica. Tenemos a una capilla Sagrados Corazones, capilla de Pro, y también tenemos a Garagay, Casona Garagay. ¿Nos puedes contar un poco más de estas y más o menos de qué año estamos hablando? Sí, en esta línea histórica, dejando atrás un poquito las ocupaciones de las antiguas sociedades, la llegada de los incas, la presencia del señorío de Chuquitanta, que era el que dominaba esta parte del valle, llega una época colonial, y en donde la incursión de los españoles por tratar de ocupar espacios agrícolas fuera de la ciudad de Lima fue una pretensión por tratar de ganar notoriedad, pero también propiedades. En el caso de los Olivos, podemos mencionar algunas haciendas que son importantes, que su nombre también ha trascendido con el tiempo. Hoy, de alguna otra manera, algunas urbanizaciones o centros poblados tienen esa denominación. Podríamos mencionar desde Garagay, ¿no? A la hacienda Pro, la hacienda Asnapuquio, la hacienda Mulería, Naranjal, y de alguna otra manera tendríamos que mencionar también a Pro e Infantas, ¿no? Entonces estamos hablando de haciendas que van a ser propiedad de españoles, o de algún convento, como el de San Agustín, por ejemplo, que también va a tener una pequeña propiedad. Haciendas que durante la época colonial van a ser muy importantes, porque van a surtir de alimentos al mercado de Lima, y en algunos casos van a también exportar parte de su producción hacia algunas provincias y fuera de lo que venía a ser el virreinato peruano. Entonces estas haciendas van a tener una importancia por esta productividad, pero también por la fuerte presencia de población esclava, ¿no? Los esclavos llegan con los españoles y se ocupan de casi todas las actividades agrícolas. Una hacienda no podía ser rentable en el sentido de solamente tener agua o tener tierras fértiles, sino tener fuerza de trabajo. Y esto estaba representado por los esclavos que se podían comprar, se podían alquilar en el mercado legal, o también en contrabando, porque habían esclavos que circulaban en ese sentido. Y entonces las haciendas comienzan a adquirir una notoriedad, porque van a producir una serie de productos de pan llevar, pero también ganado, ¿verdad? Y también van a desarrollar un servicio, como por ejemplo los molinos, para poder producir, ¿no? Caña de azúcar, y otros productos derivados que van a ser muy apetecibles. Curiosamente, en el caso de los olivos, aquí hay dos haciendas que van a producir aceite de olivo, ¿no? Y que curiosamente en la época colonial no va a ser utilizado en el tema gastronómico, como ahora de pronto podríamos nosotros imaginarnos, sino que van a ser utilizados para colocarlos como combustible en pequeños recipientes, para que utilizarlos como reflectores, lámparas, ¿no? Como mecheros, para iluminar la ciudad, los conventos y las haciendas. Esto era muy importante porque nos damos cuenta de que el alquiler de estas haciendas no solamente era en dinero, sino también en productos, dependiendo del mercado y las necesidades, ¿no? Sí, y de repente para los jóvenes que no saben cómo en realidad se vivía dentro de una hacienda, y esto lo sabemos gracias a la investigación que se ha tenido mucho del Archivo Nacional, se extrae información para saber, hay libros de contabilidad, pero cómo era, porque mucha gente no entiende y cómo se pagaba, y si había dinero, no había, cómo era el día a día en una hacienda, cómo se iniciaban los trabajadores desde las 5 de la mañana, porque antes se trabajaba de sol a sol, cómo
salían, iban a hacer su labor agrícola, regresaban sus fines de semana, tenían que hacer intercambios. Cada hacienda yo creo que tenía una moneda de cambio que reconocía cada hacienda, ¿no? Sí, bueno, en realidad las labores agrícolas pasaban primero por la titularidad. El propietario podía administrar la hacienda, pero si el propietario de pronto no tenía experiencia o tenía otros negocios, normalmente arrendaba, alquilaba la hacienda. Y es el arrendatario el que organiza todo el trabajo, en algunos casos de manera directa o indirecta. Directa cuando él mismo se preocupaba de todas las actividades, o indirecta cuando nombraba a un administrador o alguna persona para hacerse cargo de todas las labores. Implicaba tener fuerza de trabajo, implicaba tener un sistema de riego, que gracias al río Chillón se podía abastecer mediante canales, acequias, y a una dotación de trabajo organizado para poder cultivar el producto que de pronto deseaban. Podía ser trigo, podía ser caña de azúcar, o otros productos de pan llevar, ¿no? Como frutas, etcétera, etcétera. También criaban algunos animales menores, ganados, carneros de Castilla, porcinos, que eran muy requeridos en el mercado de Lima. Y el trabajo era bastante complicado porque todo era manual. Y entonces había que hacer una dotación de distribución de trabajo para que se dediquen a diversas labores durante toda una jornada, que más o menos terminaba a las 5 de la tarde, cuando ya el sol, ¿no? Dejaba de iluminar el espacio. Y entonces aquí vamos a encontrar a un grupo de trabajadores que van a estar en la hacienda, administrados por un español, un criollo, y que va a contar con algunos capataces para poder controlar a la población. Se les va a consignar también un espacio para que puedan descansar, aunque el descanso era muy breve, una alimentación que era bastante básica y que de algunas veces mermaba un poco también la fuerza física de los trabajadores. Pero a pesar de todo eso, había pues un tipo de organicidad que funcionaba y que de alguna otra manera permitía ciertas ganancias para los propietarios. Los alquileres podían ser por 5, 10, 15 años, podían ser en algunos casos también contratos enfitéuticos, que son contratos que son de 1, 2 o 3 vidas, o sea, es decir, la propiedad pasaba de una generación a otra. Y los arreglos y las mejoras a veces se incorporaban también, entonces el valor de la propiedad subía cuando uno compraba aperos o cuando incorporaba una mayor cantidad de trabajadores. Eso va a depender un poco de los rigores y de las temporadas de trabajo, ya sea de cosecha o de siembra, dependiendo un poco estas actividades. Entonces, hay una preocupación completa, ¿no? Porque el agua, por ejemplo, no viene todo el año. Y entonces hay que también destinar parte de los trabajos para hacer pequeños pozos de reserva o utilizar algunos puquios que existían en la zona, agua subterránea. Y entonces ahí también, cuando escaseaba el agua, habían algunos pleitos, discusiones. Imagínate que ahora de pronto el tema de la inseguridad nos habla de robar objetos, etcétera, etcétera, ¿no? En esa época el agua era bien valioso, al punto que si alguien utilizaba agua de otra hacienda, cambiando un poco la dirección de las acequias o las compuertas, era denunciado en el juzgado de aguas y se iniciaba todo un litigio. Gracias a eso, habían unos agrimensores, venían a hacer trabajo de campo, y en el Archivo General de la Nación se han encontrado mapas, planos de las haciendas para poder, digamos, de alguna otra manera juzgar quién era responsable por ese daño, perjuicio, o en algunos casos algunos linderos habían sido invadidos y entonces se levantaba toda una topografía que era muy interesante para conocer cómo era esta zona de Lima Norte. Mira, se ha estudiado muchos libros tuyos y se han visto unas imágenes que verdaderamente, bueno, hoy en día dan vuelta en todo internet, imágenes de grandes haciendas, ¿no? Sin embargo, estas imágenes lograron salir de repente gracias a un trabajo en el Archivo de la Nación. Y quisiera que tú también expliques un poco. Sí, en realidad el trabajo de los historiadores es tratar de recolectar la mayor cantidad de información que tiene que ser contrastada, ¿no? Puede ser documental, testimonios, fotografías, y ahí el trabajo es muy lento porque hay que descifrar la paleografía, hay que recoger un testimonio para contrastarlo con otro, hay que evidenciarlo con un dato, una fecha. Y bueno, yo he tenido esa experiencia desde el año 93, que fui nombrado como jefe de práctica de un curso en la universidad. Todavía no había terminado, pero ya tenía ese privilegio de ser jefe de práctica de un catedrático. Y entonces pasaba más tiempo, ¿no? Y ahí iba recolectando información. Quizás también todo el tiempo que pasaba, ¿no? Un dato curioso que de pronto como anécdota siempre lo cuento,
un hongo, ¿no? Se comenzó a comer mi uña. Ah, Yo lo vi que se estaba cambiando de color, se estaba poniendo más amarillo, no le presté mucha atención, pero ya cuando fue descascarándose ya, me preocupé y fui a unos chequeos dermatológicos y me daban unas cremas, pero que en verdad no me hacían nada, ¿no? Es más, no el hongo peleaba nada. comenzaba a comerse más la uña. Entonces, hasta que alguien me sugirió ir a el Centro de Medicina Tropical en San En San Marcos, que era Marcos, un claro. lugar muy especializado, ¿no? Cuando llego, me atiende un doctor, me hace un cultivo y me pregunta de manera extraña cuando me iba a dar los resultados en dónde trabajaba yo. Y yo le dije, ¿pero por qué? Le digo, bueno, porque yo trabajo como historiador, le digo, ¿no? Ah, ya me hice, porque justamente este hongo ya no está en el mercado, como que Un hongo un antiguo. hongo colonial. Entonces me hizo un preparado para poder conseguirlo en la farmacia Universal, me acuerdo, y ahí durante 3 meses tuve que echarme esa crema y bueno, la uña ya perdió el tema del defecto que tiene, pero nunca terminó Claro. de llegar a su tamaño A su tamaño original, ¿no? normal. Porque siempre tengo una uña más pequeña que la O sea, otra. gracias a la historia. Y gracias a la historia, Eso ¿no? de repente buscando en los archivos, de repente ha habido un hongo en los libros, Seguramente, ¿no? Porque Porque los archivos a veces no cuentan pues con todas las condiciones. las condiciones de resguardo y conservación que nosotros quisiéramos y entonces forma parte también de algunas alergias y algunos problemas dermatológicos. Tengo compañeros que a veces por no usar mascarillas también se afectaban en el tema de los pulmones, a veces estaban un poquito con tos bastante persistentes y ellos sabían descifrar por qué, pero cada vez que uno levantaba un documento se comía pues ácaros y pólvoros que generalmente cuando uno no está con una buena alimentación Claro. genera, ¿no?, alguna deficiencia en nuestra salud. respiración, en la salud. ¿Qué hitos tú crees que se han enmarcado acá en este distrito? Yo he escuchado bastante los montoneros, he escuchado que hay un puente inca acá en el distrito. No sé si has llegado a saber algo en este tema. Básicamente, por ejemplo, en el tema de los montoneros, ¿no? Los montoneros de Aznapuco, si no me equivoco. Sí, tú hace poquito mencionabas, por ejemplo, que algunas haciendas tenían una pequeña ficha moneda propia. Eso ya es un poco en la época republicana, porque recuerden que el tránsito de la colonia, la república, las haciendas continuaron, aunque en algunos casos mermaron su nivel de producción, pero continuaron desarrollando actividad agrícola. Y ahí, con tema de las crisis y todo que ocurría a nivel nacional, algunas haciendas tenían que elaborar sus propias fichas monedas para poder generar un tipo de pago que a veces la ficha moneda era en realidad un enganche a los trabajadores porque no valía en otra hacienda, tenías que comprar dentro del circuito comercial que el mismo propietario tenía y así enganchabas un poquito a los trabajadores. Pero ya eso es en la época republicana. A tu pregunta resulta interesante porque seguramente muchos de los que nos van a escuchar y conocen un poquito de la historia tienen en mente, por ejemplo, el puente Inca, que es un espacio que existía, pero en los límites del distrito, que es la conectividad con el río Chillón entre lo que es Los Olivos y Puente Piedra. Ahí había un antiguo puente inca que daba una conectividad a dos zonas arqueológicas que están muy cerca. Luego, el tema de Aznapuquio, creo que es una de las cosas que debemos resaltar, porque en Aznapuquio se asienta las tropas realistas, ¿no? A la llegada de San Martín a Lima, hay una especie de ocupación de la hacienda Aznapuquio porque querían controlar un poquito el acceso a la ciudad de Lima y Aznapuquio, que está pegado casi a la zona de Trevi, a lo que viene a ser la Panamericana Norte, entonces era un espacio muy estratégico y entonces ahí los generales van a hacer un primer golpe de Estado, el primer golpe de Estado en toda América, donde van a sacar del poder al virrey Pezuela y van a poner en su lugar al virrey La Serna, que finalmente es el que va a tener estos tránsitos con San Martín para declarar un poco el tema de la independencia. Aznapuquio entonces pasa a la historia, ¿no?, y está registrado en estos momentos de inicios de la independencia. Y ahí hay participación, obviamente también, luego en la época de la guerra con Chile, donde hay tropas, ¿no?, de caraballanos, ¿no?, de esta zona de Lima Norte, que se van a organizar para la defensa de la ciudad. Y entonces va a haber un poco de protagonismo también, porque las tropas chilenas van a llegar también a esta zona, pero también van a recibir, ¿no?, como respuesta de rechazo ante la invasión chilena de los pobladores que ya comenzaban a ocupar las haciendas y los alrededores, ¿no? Entonces son hechos importantes que marcan un poquito una trascendencia
y que aunado a todo el legado arqueológico, estamos en un distrito que tiene una riqueza histórica que todavía falta por descubrir y relatar. Claro, de acuerdo a los mapas que se encontró en el archivo, que gracias al amigo Santiago se pudo estudiar, encontramos, y para ubicar un poco, las haciendas Napuquio se encontraban en lo que hoy es Encico y parte de Previ. Esa es la ubicación exacta. Ahora, también tenemos un poco de conocimiento que el virrey Amat llegó a donar acá unas campanas a una capilla, ¿no? La famosa capilla Sagrados Corazones. Sí, la capilla de la Hacienda Pro, pues en realidad la Hacienda Pro era una de las haciendas más importantes aquí en el Valle del Chillón, porque los propietarios eran marqueses, y entonces de alguna otra manera, entre marqueses, condes, duques, virreyes, de alguna u otra manera hay cierta familiaridad en el sentido de que su cercanía por algún tipo de negocio, por un apoyo político, o por un tema de prestigio social, se interrelacionaban, ¿no? Entonces, se cuenta que en el siglo XVIII, pues obviamente esta familia va a tener una cercanía con el virrey, y que gracias a esto se van a donar algunas campanas. Creo que hasta el día de hoy subsiste una de ellas, aunque su lugar original ha sido desplazado. Hay fotografías que evidencian eso, pero que de alguna otra manera cuenta un poquito esta cercanía con los dueños de las haciendas acá del Valle del Chillón, y en el caso de la Hacienda Pro. Y eso de alguna otra manera marca también un hito, porque el hecho de donarlas implica también un tema de visitas, de frecuencias que van a tener entre un propietario y una autoridad pública. Quizás alguna de estas visitas no están registradas en algún documento, pero que la presencia de las campanas obviamente dan a entender que sí hubo una frecuencia de la familiaridad entre estos dos personajes. Claro, sí, nosotros tuvimos la suerte de entrevistar a una de a un familiar de los ex administradores de la Hacienda de Pro. Recordemos que esta hacienda ahorita se encuentra ubicado más o menos al pie del Cerro de Pro, lo que es prolongación Guandoyo, la avenida central que lo conocen, que termina en la primera de Pro, un poco antes, más o menos en la falda de este cerro, ahí se encuentra lo que era la ex hacienda de Pro, ya por la familia, administrada por la familia Zarac. Bueno, vamos a retomar, porque también, así como por el lado norte, digámoslo así, tenemos la Hacienda Pro, pero por el lado sur del distrito también tenemos una capilla, una hacienda histórica, que es la capilla de Garagay. ¿Tú nos puedes mencionar algo de eso? Sí, bueno, Garagay, o también conocida como Nuestra Señora de la Gracia originalmente, el nombre obedece a Juan Antonio de Garayar, pero Garayar es un apellido que es un poco difícil de pronunciar, y que luego la gente fue castellanizando para denominarlo Garagay. Y así es como se quedó, y es por eso que la zona arqueológica que está también en esa zona entre San Martín y Los Olivos tiene esa denominación. Es una hacienda muy importante porque se va a marcar un poco el inicio del crecimiento urbano también en esa localidad, dado la cercanía con la hacienda Mulería, la presencia de la familia Gamarra, ¿no? Que finalmente son los que van a comenzar a urbanizar toda esta zona, la zona del Trébol, Sol de Oro, y todo lo que viene a ser luego la avenida Angélica Gamarra, que justamente lleva el nombre de una de las propietarias de la hacienda, y que va a dar un tránsito muy estratégico para toda esta zona de Lima Norte, con una conectividad hacia el Callao, hacia el puerto y luego hacia el aeropuerto, ¿no? Que permitía conectarse con el mundo. Estamos hablando de una época en donde finalmente el puerto del Callao era la única conectividad del mundo, y luego con la instalación del aeropuerto ya esto cobra un mayor protagonismo urbano, porque la frecuencia de las salidas de los vecinos, de la conectividad, era justamente hacia esa zona, ¿no? Entonces es una hacienda muy importante que se dedicaba a cultivos, pero también a la crianza de ganado, al punto que para el siglo XX se instala ahí un camal, ¿no? El camal de Garagay, donde incluso hay fotografías aéreas que se ubican del ganado que tenía, y que la frecuencia de la venta surtía no solamente a esta parte de Lima, sino al centro de la ciudad. Sí, y avanzando ya un poco en la historia, como él menciona, ¿no? Principales avenidas, ¿no? Que llevan nombres, digamos, en este caso, ¿no? De Angélica Gamarra, ¿no? Como una de las propietarias de esa zona, de esa parte donde básicamente ellos han también tenido la urbanizadora.
donde ha sido básicamente pues el inicio de estas tierras, ¿no? Donde se implantaba en ese entonces el distrito de San Martín. Posteriormente, hace más o menos 36 años, se da la lucha para lograr llegar a nacer a este distrito, ¿no? A este tan querido distrito de Los Olivos. Sin embargo, el distrito no ha nacido de la nada, han habido pugnas 3, 4 años antes, porque si bien es cierto el distrito ha sido próspero, porque de repente podemos hablar un poco de la historia. O sea, acá teníamos dos inmensas plantas de fabricación de vehículos, que era la Ford, teníamos la Volvo, ya, y tenemos de repente una serie de escenarios que poco a poco vamos a ir compartiendo y contándole qué eran en ese momento, porque Los Olivos también no ha sido un distrito que de la noche a la mañana ha salido, ha tenido su historia para crecer dentro de sí mismo. Ya somos uno de los pocos distritos que tiene ya su delimitación regulada, no tenemos ningún problema limítrofe con ningún distrito de la zona. Sin embargo, podemos decir que tenemos zonas tanto arqueológicas, tanto históricas, que referencian pues, ¿no? la acotación de este distrito. Pero bueno, vamos a culminar esta entrevista dándole un saludo a los jóvenes, dándole una motivación a todos ellos, que de repente no necesariamente podemos iniciar pues ahorita por la tecnología, que se dé el caso, ¿no? O sea, de repente por una recreación, de repente no por que piensan de que todo esto es fácil, ¿no? O sea, hay un camino, ¿no? Hay una lucha interna consigo mismo para lograr lo que uno quiere, ¿no? Y básicamente nosotros nos encontramos en un programa en la cual nosotros queremos darle a entender a los jóvenes o a esta nueva generación de que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Que uno tiene que luchar y tiene que encaminarse, ¿no? Santiago, a tus palabras. Sí, en realidad conocer la historia de Los Olivos es también conocer un poco la historia del compromiso de muchos dirigentes, vecinos anónimos que comenzaban a organizar una idea de calidad de vida, cambiar el espacio urbano, dado los problemas que había, porque en el caso de Los Olivos formaba parte del distrito de San Martín de Porres, un distrito enorme con unas zonas muy populosas que de pronto la administración municipal no terminaba de cubrir, y la aparición de urbanizaciones, cooperativas de vivienda, asociaciones de propietarios, generaban otro impulso, otra visión urbanística, lo que finalmente se genera un proyecto de desarrollo de formar un nuevo distrito. Y en ese camino es que vamos a encontrar nombres interesantes de vecinos que han pasado a la historia, ¿no? De un comité pro distrito que, como bien lo refieres, no ha tenido una historia plana, ha tenido enfrentamientos, avances y retrocesos a lo largo de más de 15 años para finalmente lograr la consolidación de un distrito que en su momento tenía graves problemas de insalubridad, de seguridad, de ordenamiento urbano, pero que poco a poco, hoy, en el 2025, podemos decir que al margen de todos los problemas, como cualquier otro distrito que tiene un desarrollo urbanístico que es uno de los que de alguna otra manera destacan en Lima Norte. Quizás también, no solamente por el tema de la planificación municipal, sino por el impulso de cada vecino que ha dado de sí para que ese espacio que habita, esa urbanización, ese sector donde actualmente vive con su familia, pueda tener las condiciones de áreas verdes, de salubridad, de limpieza pública, de seguridad, para que de alguna otra manera satisfaga esa necesidad y ese proyecto de vida. Así es que los invitamos a que conozcan esta rica historia. Claro que sí, recuerden que el distrito de Los Olivos es uno de los pocos distritos que tiene más zonas abiertas de sus predios. Es uno de los pocos distritos que tiene más áreas verdes a nivel Lima. Creo que estamos en el 5º lugar, donde tenemos más parques. Entonces es un distrito rico para vivir, es pujante, como lo dice mi amigo Santiago, es un distrito de mucha gente emprendedora, de mucha gente luchadora, pero podemos seguir con este cambio y vamos a ayudar a estos jóvenes a que se impulse, ¿no? El estudiar, el avanzar para lograr cosas más adelante. Muchas gracias, este fue nuestro programa Urbaneando, así es que voy a agradecer nuevamente a nuestro amigo Santiago y vamos a hacer un tour corto por estos nuevos lugares para que ustedes conozcan un poco. Muchas gracias y muy buenos días. La declaratoria de creación del distrito con la entrega del autógrafo. Aquí se han hecho ceremonias muy interesantes para poder recibir a Víctor Vargas Aya, presidente del Congreso
que trajo justamente la autógrafa y se entregó a los vecinos, ¿no? Y una ceremonia muy interesante. Pero también ha servido para hacer los desfiles, ¿no? Y otras actividades municipales. Más o menos, ¿de qué año estamos hablando, Santiago? Estamos hablando de abril de 1989, en el momento de la creación. A partir de eso se comienza a desarrollar esta zona como una zona urbana muy interesante y que va a ser muy apetecible, ¿no? Por el tema de lo céntrico que es. Estamos casi al frente de Cerro de Covida. Sí, este es el Cerro Mulería, que colinda con el Cerro El Pacífico. Detrás está el Palacio de la Juventud. Estamos en lo que viene a ser Antunes de Mayolo, que para los que no conocen, Antunes de Mayolo es un científico, un impulsor de hidroeléctricas ahí en el norte, pero lo más interesante es que es ancashino, y justamente en esta zona, que es la cooperativa de vivienda departamental ancashina, que todos conocen como Covida, justamente obedece a este nombre que tiene, ¿no? Antunes Mayolo. Y muchas de las calles, ¿no?, tienen los nombres de los pueblos, ¿no?, de la zona de la Sierra Norte, de Ancash. Y muchos no saben de que de repente, gracias al terremoto de 1974, ¿sí? Mucha gente migró, especialmente de Huaraz, migró hacia Lima Norte, buscando un nuevo espacio, ¿no? Sí, en realidad ya había un impulso urbanístico, pero que se suma los residentes que van a perder sus viviendas en esta zona de la Sierra Norte, y llegan aquí una gran cantidad de compradores, ¿no? Y van a adquirir su terreno, y es por eso que va no solamente COVID a tener una etapa, sino va a tener 3 etapas, una más exitosa que la otra, con sus problemas también internos, pero van a comenzar a aparecer espacios comerciales muy interesantes como el Mercado Covida, por ejemplo, ¿no? O colegios emblemáticos como el San Vicente Ferrer, el Santa María de la Providencia y otros más que van a marcar un poquito, el Buen Pastor, por ejemplo, que van a marcar un poquito el impulso de la preferencia de los vecinos, dado que aquí encontraban todos los servicios que necesitaban para ellos y su familia, ¿no? Sí, pues hemos sabido de los pobladores de Covida, ellos muy, ¿cómo decirlo? Han tratado de cuidar la parte del cerro de Covida para no ser invadida por muchos años. Hasta ahorita ellos cuidan esa parte, porque yo recuerdo muchas reuniones que hemos tenido con ellos que nos indicaban que tenían que a veces hasta amanecerse porque querían invadir. Caso contrario, que vamos a ver del distrito de Los Olivos hacia el otro lado, que es el lado sur, donde no tuvo la misma suerte, y muchos pobladores en ese momento, obviamente por busca de casa, porque nosotros sí, si bien es cierto, podemos tener, digamos, una vida normal, pero hay un déficit tremendo de habitaciones, o sea, de casas en todo sentido, no hay. Entonces la gente se ve obligada muchas veces a invadir, a tomar zonas que de repente son del Estado, buscando nuevos espacios, ¿no? Y lamentablemente, pues la parte sur del distrito de Los Olivos no tuvo suerte, ¿no? Con el cerro Mulería. Sí, en realidad el Cerro Mulería es propiedad privada. Hasta hace poco mucha gente pensaba que era una zona baldía del Estado y que podía ser invadida, pero la titularidad lo han demostrado los herederos de la familia Angélica Gamarra, y que hoy mismo están desarrollando impulsos urbanísticos con la construcción de algunos proyectos que seguramente más adelante saldrán a la luz. Pero como todo distrito tiene una zona de crecimiento informal, ¿no? Todos estos pueblos que están ubicados en Enrique Milla, Confraternidad, van a ser un impulso promovido entre los vecinos para poder ocuparlo. Zonas que en realidad eran zonas agrícolas y que luego con el paso de los años se han ido, digamos, formalizando hasta conformar hoy uno de los grandes espacios urbanísticos que tiene Los Olivos. Pero también hay otras urbanizaciones, ¿no? La Palmeras, que finalmente es la capital del distrito de Los Olivos,
va a ser una zona bastante apetecible porque ahí se inicia un poquito la parte comercial. Antes existía un Banco de la Nación, Banco de la Mutual Perú y centros comerciales, y entonces va a comenzar a generar un impulso. Incluso había un cine, el cine Las Palmeras, que algunos vecinos deben recordar, pero que hoy lamentablemente ya no existe, y que tanto el cine como el fútbol y el vóley representaban pues las actividades recreativas que aquí en esta zona vamos a tener. Nos encontramos en un espacio muy emblemático, importante, no solamente de la vida económica, sino también religiosa y cultural de la historia de los olivos. Estamos en la hacienda Garagay, específicamente en la capilla. Todas las haciendas, por lo general, tenían una capilla que estaba consignado para la devoción católica de los propietarios. Esta capilla es el centro de fe religiosa que se va a desarrollar para todos los trabajadores que van a ocupar esta hacienda. Y lo interesante de esta capilla, que es pequeñita porque correspondía para los propietarios y para los familiares directos, es que aquí vamos a tener imágenes que son muy importantes, como la de los Sagrados Corazones, que llegan aquí a mediados del siglo XX, y también la imagen de San Martín de Porres, que van a ser dos santos que van a ser venerados por toda la población de esta localidad. Pero la capilla tiene antecedentes coloniales, al punto que parte de la infraestructura que nosotros tenemos, algunos elementos constructivos, van a ser, digamos, de esa época. Luego se ha ido mejorando, se ha ido refaccionando, pero la capilla no ha perdido ese esplendor ni tampoco el sentido de su construcción, que es irradiar la fe. Una capilla es sumamente importante y así se han considerado hasta el día de hoy, incluso por los propietarios que son los antiguos ex trabajadores de la hacienda, que a partir de la reforma agraria toman posesionamiento y control de la casa hacienda, que lamentablemente poco a poco se ha ido deteriorando, pero que aún cuenta con ese esplendor, con esa característica, ¿no?, de ser un espacio antiguo y que de alguna otra manera nos permite a nosotros recordar cómo era la vida en esa época. No, incluso el piso, Santiago, ¿no? Todavía se conserva el piso de la época, ¿no? Sí, es un piso de inicios del siglo XX, es un piso que de alguna otra manera marca un poco la diferencia de los usos más rústicos que podríamos tener en otros espacios y que gracias a Dios se mantiene seguramente por el trabajo y la conservación de los vecinos de esta localidad. Y el techo todavía, mira, con el tejido antiguo. El techo con estas vigas, con esta mampostería que se desarrolla, que poco a poco ha sido también refaccionada para darle esplendor y suntuosidad a este espacio religioso. Si podemos salir un poco para que nos describas la parte externa de la capilla. Sí, bueno, las casas haciendas, como decía, además de la capilla, vamos a tener la casa hacienda como tal, ¿no?, que es el centro de administración, el centro de funcionamiento, donde los arrendatarios, los propietarios van a tenerlo para desarrollar los múltiples trabajos, la administración, el control, la venta, el tema de los recibos, ¿no?, los cuadernos de cuentas, en fin, para desarrollar múltiples actividades para el funcionamiento tanto de la productividad agrícola como ganadera y después también con el camal que se va a instalar en esta localidad. Es una casa hermosa que tiene arcos de medio punto, un techo aligerado, un segundo nivel, tiene un espacio que es como una especie de mirador, ¿no?, que permite tener una visualización muy interesante de lo que viene a ser el puerto del Callao, ya que estamos exactamente a casi 2,5 kilómetros, y que permitía incluso tener ya de antemano la noticia de la llegada de alguna embarcación, seguramente para hacer los preparativos o para recibir alguna visita especial. Las columnas, la base es de piedra, luego las columnas van a ser de un material, de una viga que va a dar el soporte, revestido, ¿no?, de caña, de una serie de diablo fuerte, y que luego va a tener una parte más aligerada para poder darle esa, digamos, característica de arcos de medio punto, que son característicos de una construcción colonial, pero también para poder soportar los movimientos sísmicos que son bastante recurrentes en la ciudad de Lima, ¿no? Y quizás lo que... Sí, arriba es un techo aligerado, que es una especie de mirador, que luego vamos a seguramente ver.
Las ventanas todavía corresponden a esas ventanas antiguas que vamos a ver en algunas casas, ¿no? Y que son de hierro forjado, ¿no? Con un marco de madera, que de alguna otra manera no tenían aquí unos vitrales o lunas, porque el tema del corrido de aire es justamente para aligerar, ¿no? El espacio y la atmósfera de la casa hacienda. Y quizás la cereza de todo el pastel, además de la capilla, es la famosa cruz de camino, ¿no? Esta cruz que va a ser emblema de la hacienda, una cruz que va a permitir unir a los vecinos en torno a una festividad, a una fe. Esta es una cruz, un madero muy antiguo, que gracias al esfuerzo de los antiguos trabajadores de la hacienda ha persistido. Y es una festividad que año a año renueva un poco la fe y también la integración de estos ex trabajadores que hasta el día de hoy algunos, ¿no? Ex trabajadores, hijos, familiares recuerdan y vienen y desarrollan toda una bonita festividad que ojalá en algún momento se pueda seguir sosteniendo en el tiempo. Claro, sin embargo, acá la capilla, bueno, ya está un poco reducida, la hacienda está reducida en su totalidad, sin embargo todavía podemos ver el segundo piso, en la parte alta se encontraba una cúpula, ya no se encuentra hoy en día, no está recuperada, pero yo recuerdo hace muchos años, quizás unos 30 años atrás, había una cúpula en la parte superior, como dice Santiago, se podía evidenciar, ¿no? En la parte de la arriba del mirador había una cúpula. ¿Ya? Estamos hablando ya muchos años atrás. Santiago nos muestra y nos indica de que servía para ver posiblemente hasta Callao. Sí, la llegada de los barcos, ¿no? En realidad toda la casa hacienda era mucho más amplia. El tema de la urbanización ha ido un poco recortando los espacios, pero aún se mantiene este espacio que ojalá en algún momento pueda ser recuperado para que más gente pueda conocerlo y sobre todo disfrutarlo, ¿no? Con esta rica tradición, historia que hasta el día de hoy se mantiene. Claro, hay que recordar de que esta es una casona, parte de una casona de la cual todavía ya se encuentra declarada como parte del patrimonio cultural de la nación. Entonces, hay de repente un ojo con las autoridades para apoyar, porque los pobladores, vecinos, no queremos que la capilla, digamos, caiga, ¿no? Vamos a tratar de promover esto a través de estas pantallas para que la capilla pueda seguir subsistiendo a pesar de las calamidades del tiempo, ¿no? Miren, unos arcos maravillosos, tenemos una capilla que ha sido ahorita sigue siendo utilizada como coladores, se aplican para misa, para de repente alguna actividad religiosa, ¿no? En todo sentido. Pero bueno, vamos a dar pase a otro segmento, a otra, digamos, maravilla que tenemos por acá dentro del Distrito de los Olivos. Vamos avanzando. Santiago, palabras últimas. Sigue esta historia, que está bastante entretenida. Esta es una riel de tren. Y más seguro que debe ser del tren que venía hacia acá. No, cada hacienda comienza a construir su propio tren dentro de la hacienda para conectarlo a la vía principal y jalar la producción agrícola. Ya. A ver, Santiago, nos encontramos en la ex hacienda de Naranjal. La ex hacienda de Pro. Nos encontramos en la ex hacienda de Pro, donde de la casona de Pro solamente quedó la capilla de la ex hacienda, digámoslo así. Esta hacienda va a ser propiedad de Mateo Pro León y Colmenares, una propiedad enorme que además va a ir anexando a otras haciendas, como la hacienda, por ejemplo, de Comas, ¿no? Que finalmente va a complementar un poco las actividades agrícolas. Esta casa hacienda tenía su capilla, la casa hacienda estaba ubicada por esos alrededores, al medio había un enorme roble que finalmente ha dado paso a este parque que ahora tenemos. La capilla lleva el nombre de Sagrados Corazones, pero que obedece a un nombre colocado a mediados del siglo XX. Hay obviamente una referencia colonial del uso de la capilla, pero el nombre como tal corresponde a mediados del siglo XX, dado que para esta zona van a llegar la congregación de los Sagrados Corazones, que van a llegar a Comas y luego se van a instalar
en Puente Piedra para el tema de la evangelización que se desarrollaba durante esos años a partir de un pedido del arzobispo de Lima, ¿no? Esta es una casa hacienda muy importante y que en algún momento nosotros hemos contado un detalle, ¿no? De la campana donada por el virrey Amat y que está, digamos, colgada en un elemento también que es muy importante que tenemos que considerar. En el siglo XIX, a partir de 1870, se va a construir el ferrocarril Lima-Ancón. Y en sus 5 estaciones vamos a tener una que va a coincidir con esta zona de Los Olivos, con la zona de Comas, que es la Hacienda Infantas o la estación del ferrocarril en Infantas. Entonces, a partir de esta instalación, muchas de las haciendas van a elevar un poquito su actividad económica, dado que ahora sí van a tener una vía de transporte para poder movilizar sus productos. Entonces, esto va a crear una necesidad en los hacendados de construir al interior de sus haciendas vías secundarias, para que luego, con unos coches, ¿no? Y una pequeña locomotora se pueda anexar a la vía principal o trasladar hasta la estación de Infantas toda la productividad agrícola. Parte de esas evidencias los tenemos en algunos vagones, rieles, y aquí tenemos una, por ejemplo, ¿no? Este es un pedestal que tenemos aquí, que es una riel del antiguo ferrocarril que la hacienda tenía, que va a conectarse con la hacienda Infantas. Claro, este es de acero fundido. De acero fundido. Riel probablemente de aquellos tiempos donde, como dice Santiago, se utilizaba para transportar el material, la materia prima que se extraía, ¿no? El campo, ya sea algodón, ya sea cualquier elemento vegetal, ¿no? Azúcar durante la época colonial, algodón en la época republicana, ¿no? Que es más o menos 2 de los productos que tenían una mayor demanda en el mercado internacional. Esta hacienda, como bien dices, hoy en día patrimonio cultural de la nación, también declarada. Queremos que las autoridades ojalá en algún momento también ayuden a restaurarla, ayuden a que esta pequeña hacienda también pueda tener de repente el tratamiento como los tienen ahorita las grandes iglesias de Lima, ¿no? Que están siendo revaloradas, están siendo restauradas, ¿no? Y Santiago, háblanos un poco, porque esto es solamente la pequeña capilla. ¿Qué más había acá? Sí, bueno, la capilla, para más o menos un poco describirla, al interior tiene un coro alto, un espacio muy, muy atractivo, y tiene un salón que también tiene unas losetas de inicios del siglo XX, tiene 2 cruces de camino, un altar para el desarrollo de actividades litúrgicas, y también tiene algunos cuadros que denotan un poquito esa trascendencia de la fe católica que se va a irradiar en esta parte de Lima, ¿no? Y también hay algunas bancas que van a ser donadas por algunos devotos. Cada banca va a tener una pequeña placa, ¿no? Que es un poquito para inmortalizar de la persona o la familia, sobre todo, que va a donar estos aditamentos para la capilla. Pero, como dices tú, la capilla es parte de la hacienda, ¿no? A este lado, nosotros vamos a tener una evidencia de que esta capilla está conectada con la casa hacienda, que debería estar a este lado, ¿no? Sin embargo, lo que vemos aquí, por ejemplo, es una puerta, ¿no? que finalmente ha quedado ahí, digamos, como un testigo de esta conectividad, pero que ya ahora no se utiliza, porque no tendría sentido de tener una puerta en esa ubicación, ¿no? Claro, muchos se preguntarán, ¿qué hace una puerta en la parte de arriba, no? Sin embargo, esto era el segundo nivel donde entraba la familia a tomar misa, ¿no? Sí, y al coro, donde seguramente desarrollaban pues una serie de cantos, ¿no? Conmemorativos. Y este es parte de un ingreso secundario. Hemos estado en la puerta principal y a este lado tenemos el ingreso secundario para seguramente el cura o las personas encargadas de la ceremonia puedan tener, ¿no? Un tipo de privacidad para no estar abriendo la puerta principal. Hoy en día se lo utiliza todavía, ¿no? Sí, hasta el día de hoy se utiliza, pero con mucho cuidado, dado que hay una columna que está bastante deteriorada. Llama la atención porque toda la infraestructura es con una base de piedra y luego con tapiales y ladrillos de adobe. Pero llama la atención estos pequeños brazos o contrafuertes que tenemos alrededor de esta capilla, que de alguna otra manera genera una cobertura, con un sostenimiento para los movimientos sísmicos. Al igual que en la iglesia de San Pedro de Caraballo, que son brazos o contrafuertes más enormes, estos son más pequeños, le dan esta resistencia. Pero
también son bastante antiguos, dado que son de adobe, ¿no? De material ligero, y está aligerado con una mezcla que se llama de diablo fuerte, de yeso y cal para darle esta listosidad. Sin embargo, como la vemos, no es ajena a las tempestades climatológicas, ¿no? La lluvia, la erosión del viento, el fuerte sol que le da, ¿no? Sin embargo, los pobladores acá tratan de mantenerla, pero con el cuidado adecuado. También no olvidemos de que ellos tienen que dar solicitar permisos al Ministerio de Cultura para poder incluso, como quien dice, pedir permiso hasta para clavar un clavo, ¿no? O pintarlo, ¿no? Que es parte de los cuidados que se tiene cuando son declarados patrimonio cultural. Lo bueno importante, que una vez declarada esta capilla, se la llegó a declarar, de repente el interés de algún representante municipal dio paso a dar este nuevo espacio, ¿no? Ahora es conocido como el Parque El Amor de los Enamorados. Parque de los Novios. El Parque de los Novios. Sí, este parque denota un poquito, digamos, esta trascendencia de generar un tema de integración, la valoración del tema de la familia, que es un aspecto muy importante. Tiene un esplendor de algunos parques temáticos en donde está recreado una serie de iconografías que nos pueden recordar este momento agradable de contraer matrimonio o de pronto generar algún tipo de historia de amor, y que los vecinos ahora, bueno, en verdad lo disfrutan y le ha dado un entorno urbanístico bastante apreciado, porque antes era un terral, literalmente era un espacio que estaba inhabitado, no existía absolutamente nada, ni siquiera iluminación. Había sido una capilla que conservaban para el tema de la cruz, que ha sido removida, pero que, digamos, ahora con este toque moderno, de una pileta, de un puente, ¿no? Sí, creo que ha generado una revalorización de todo este espacio. ¿Recordarás un árbol gigante? Sí, aquí estaba el enorme ficus, que tenía, pues, yo calculo unos 300 años aproximadamente, y que en algún momento ya por el tema de la falta de mantenimiento, este ficus también finalmente termina cayéndose y da paso a este pequeño anfiteatro, ¿no? Colindante con el Parque de los Novios y la capilla. Sí, vamos a dar un pequeño paseo por acá para enseñarle a los televidentes esta pequeña obra que se dio gracias en realidad al cuidado, porque todo esto viene gracias al cuidado de los soldadores para la capilla. Y mira, y tenemos este pequeño ornato que lo tenemos como que dice hoy día para disfrutar, ¿no? Para la persona mayor en especial, y el adulto mayor que quiere y puede venir a recrearse, sentarse y disfrutar un poco de esos espacios libres. Sí, también de los niños, de la familia, ¿no? Hay algunas alegorías como este enorme jarrón con querubines, por ejemplo, que dan cuenta un poquito de la alegoría del tema del amor, ¿no? Tenemos un centro de esparcimiento para actividades deportivas, juegos para niños, y quizás lo que llama la atención es la pileta, ¿no? Y ese puente que de alguna otra manera enmarcan un espacio donde fotográficamente creo que es muy apreciado para sacar algunas postales. Y remata con todo la cruz de camino y una antigua piedra de molino, porque esta hacienda brindaba también un servicio de molienda, ¿no? De trigo, ¿no? Y de otros productos para fabricar harina. Y entonces era pues una zona de alto tránsito. Y esa piedra estaba sepultada. Cuando comienzan a remover parte de los cimientos que existían para hacer esta obra, descubren, ¿no? Dos piedras de molino. Originalmente no sabían qué cosa era, pensaban que era una piedra cualquiera y ya la querían botar hasta que nos dieron cuenta y nosotros ya un poquito orientamos, ¿no? Para que puedan ser resguardadas porque tiene un valor histórico y además en un contexto de una hacienda resulta pues una joya, ¿no? Que finalmente ha sido descubierta así de casualidad. Recordemos que toda esta parte de esta hacienda no solamente era una casona, sino también había caballerizas, también había casa de los pobladores, ¿no? Sí, hacia el otro extremo del parque, hasta el día de hoy todavía hay algunas familias, ex trabajadores, hijos de la Hacienda Pro,
que cuando se desarrolle el tema de la reforma agraria van a quedarse como propietarios y finalmente van a ir modificando sus casas. Eran casas bastante modestas, no tenían ventanas, eran tipo caballerizas, una sola puerta de ingreso. Y bueno, ahora han dado paso pues a una serie de espacios urbanos ya mucho más modernos, pero que igual conservan todavía esa tradición, esa historia para todos los lugareños aquí que quieren disfrutar de un espacio atractivo para la familia, ¿no? Estamos justo llegando a lo que viene a ser la piedra del molino, que ha sido ubicada en esta parte, para dar cuenta un poquito de esa historia que nosotros tenemos. Aquí la podemos ubicar, ¿no? Esta enorme piedra de molino que la asentaron justamente en estos dos piedras que también van a ser encontradas, que forman parte de una enorme roca y que giraban en sí para que pueda triturar todos los granos, ¿no?, que se colocaba en unas bandejas. Entonces, esta es una piedra histórica, al igual que esta pequeña cruz también, que si bien es cierto ha sido remodelada, ha sido cambiada por el tema del uso de los años, el madero, pero que la tradición viene desde mucho más antiguo, ¿no? Y aquí vamos a encontrar una festividad que es muy, muy interesante. Aquí tenemos esta cruz como la de la capilla de Garagay también que la encontramos, ¿no? Claro, esa es digamos, una cruz del camino, ¿no? Que indica que estamos ingresando a un territorio nuevo, ¿no? Sí, estaba originalmente al costado de la capilla, pero por el acondicionamiento del parque lo han traído acá, quizás para una mayor vistosidad, junto a la imagen de los Sagrados Corazones, que tiene el nombre de la capilla también. Santiago, ¿dónde nos encontramos en este momento? Estamos en el Parque Los Novios, en el pequeño puente que corona esta fuente de agua, un espacio que en los últimos años es referente para poder desarrollar una actividad de integración familiar y un espacio que seguramente con los años va a recobrar un mayor impulso económico, dado su cercanía a las avenidas, pero sobre todo por el tema también de involucrar a todos los vecinos. Ya hay un reconocimiento, una identidad que ha dado este parque y que seguramente las gestiones municipales irán poco a poco reforzando, porque estamos en un espacio no solamente agradable, sino también que da gusto vivir. Exacto. Sin embargo, también no hay que dejar de mencionar que el nuevo crecimiento habitacional, ¿no? Da pie también a la modernidad en los edificios, ¿no? Tenemos acá dos grandes edificios, los edificios gemelos, más de 15 pisos, llenos de departamentos, y aquí seguramente poco a poco irá migrando la población a una nueva parte, digamos, de cómo podemos vivir. Yo quería cerrar este capítulo porque en la parte al fondo, bueno, no podemos llegar ya a ver, tenemos también la casa de la administración, ¿no? La administración de la hacienda, ¿no? Porque la gente no se imaginaría tan grande, pero en algún momento vamos a mostrar la imagen, que tenemos una imagen aérea de 1945, si bien no me equivoco, Santiago. Sí, es una imagen aérea del Servicio Aerofotográfico Nacional que da cuenta un poco del dominio de las haciendas, y en este caso de la Hacienda Pro, que es una de las más grandes de Lima Norte, que no solamente, como bien refieres tú, tenía una ubicación la Casa Hacienda, la capilla, la Casa de la Administración, sino también el Cerro Pro, que es una zona arqueológica, y al costado nada más hay un antiguo cementerio prehispánico que está un poquito aislado, enclaustrado, falta todavía hacer todo un trabajo arqueológico, pero que en la superficie evidencia la presencia de fardos funerarios. Los estudios de estos cuerpos seguramente nos darán cuenta de cómo vestían, de qué se alimentaban, la cantidad de población, las enfermedades que padecían y una serie de evidencias físicas y culturales que seguramente dan cuenta de una población muy importante en esa parte del valle. Y una gran poza, recuerdo que se veía en la imagen, ¿no? Un estanque enorme de agua que permitía almacenar el agua del río Chillón que venía por los canales y las acequias y que se utilizaba justamente en temporadas de sequía para poder continuar con las labores agrícolas, ¿no? El agua es un elemento muy preciado en una zona desértica como la costa, pero sobre todo para el tema de uso agrícola. Y seguramente para divertir también de los muchachos, ¿no? Porque desde la imagen aérea parece una pequeña laguna, ¿no? Bien amplia. Sí, un estanque que seguramente ha sido utilizado como espacio recreativo, como piscina, como en algunos puquios que también yo de joven he podido disfrutar,
porque era lo que teníamos como zonas de recreación, ¿no? No había piscinas todavía, estoy hablando del año 80, y entonces un antiguo puquio, un estanque o el río mismo, que ahora de pronto está bastante contaminado, pero en esa época era bastante interesante y disfrutábamos, ¿no? Incluso las palomilladas que hacíamos cuando nos escapábamos del colegio, el vacilón que teníamos era ir a bañarnos al río. Miren cuál era el aprecio que teníamos con el apego al agua que íbamos a buscar a ese encuentro, ¿no? En el río, bañarse era una de las cosas más divertidas que hacíamos. Claro, claro, recordemos pues, estamos hablando del 80, donde todavía no había mucha, digamos, mucha población que pueda dar cuenta de digamos, la limpieza de un río tan cristalino que era antes, ¿no? Seguramente incluso con evidencia biológica, ¿no? Peces, ¿no? Sí, había bagres, pejerreyes, claro, el tema de la contaminación es producto también de la acumulación, la aglomeración, la saturación de una gran cantidad de familias que llegan aquí y que van a generar este tipo de contaminación producto de una falta de planificación, el recojo de residuos sólidos, del tema de los desagües, pero bueno, es parte de una historia que seguramente poco a poco iremos mejorando. Santiago, estamos ya cerrando este nuevo capítulo, ¿ya? ¿En qué estás ahora? ¿Estás teniendo algún nuevo proyecto para ir combinando? Sí, bueno, yo sigo desarrollando un trabajo en la administración pública, sigo desarrollando la docencia universitaria y estoy próximo ya terminé la investigación. Vamos a ver cómo publicamos la historia de un cementerio chino que encontré en Huaral. Bueno, hay otro japonés también, pero yo solamente he hecho un estudio introductorio de este cementerio chino y es lo último que hemos investigado y vamos a seguramente dentro de poco dar a conocer. Muy interesante, de repente para esta nueva cultura que viene al puerto de Chancay, de repente para que ellos puedan dar fe de que ha habido, de repente, como dices, un cementerio antecedente a ellos, ¿no? Sí, los chinos no solamente están en Huaral, en Huacho o en Trujillo, los chinos también han estado aquí en Lima Norte, específicamente en Puente Piedra, por ejemplo, hay incluso hasta un cementerio donde hay tumbas, nichos, lápidas con escritura de chinos. Bueno, algunos casos serán taiwaneses, coreanos, eso ya no lo sabemos, habría que hacer una investigación más profunda, pero que dan cuenta de la presencia asiática aquí en Lima Norte, ¿no? Entonces es una historia más todavía para comenzar a investigar. Que seguramente eso lo tendremos en otro capítulo. Muchas gracias. Este es el programa Urbaneando y como siempre agradecemos a nuestros televidentes, siempre dándoles unas primicias, novedades. En este caso estamos hablando un poco de la historia del distrito, que es en realidad mucho más amplia. Estamos hablando de varios libros que ha escrito Santiago Tácuna, el historiador de Lima Norte, y más adelante vamos a continuar con nuevas primicias y seguimos. Gracias.